Vamos a empezar ahora, ya que han pasado los primeros 3 minutos para empezar con esta clase. El doctor Bernazza, muchas gracias por estar aquí No, no, con por favor. nosotros. Es un placer. Les agradezco muchísimo por la disponibilidad y, claro, todo el trabajo que ha hecho para el día de hoy con esta, va a presentar, digamos, la importancia a lo largo de un tratamiento, también rehabilitación, que puede ser un tratamiento de enfermedad de descarga, la importancia del equilibrio oclusal del paciente, del equilibrado oclusal del paciente en la práctica clínica diaria. Lo estamos hablando tanto el doctor nos va a explicar en esta webinar, digamos, exactamente hablando de casos clínicos, pero cómo hay que desarrollar un tratamiento para que no haya complicaciones con el paciente después. Si me puede corregir, doctor. Es decir, saber exactamente que la musculatura es importante en el tema oclusal y hay que tenerla en cuenta. Titan ayuda muchísimo para este tema, es decir, saber tener un conocimiento completo del equilibrado oclusal del paciente y estar seguros que el tratamiento se esté yendo hacia el destino correcto. ¿Es correcto, doctor Bernazza? Es decir, el tema que se va a hablar sería esto a lo largo de la presentación. Sí, Es decir, sí, es correcto, es correcto. Fundamentalmente, creo que agregando a eso que estabas diciendo, Antonino, era un poco dar las bases o presentar bases de conocimiento, como para después, una vez que uno tiene la herramienta, saber qué es lo que puede conseguir de la herramienta y cómo se puede utilizar esa herramienta. Entonces, hay un fundamento teórico primario que lo tenemos que saber, y una vez que sabemos eso, bueno, la tecnología es simplemente comprar, adquirir y usarla, pero si no tenemos el conocimiento, es como comprar algo y comprarse un auto y no saber manejar. Entonces, no saber bueno, manejar. primero empecemos Perfecto. con la parte, tal vez, la que la gente piensa que es un poco más aburrida, y después, bueno, vayamos a lo que es la importancia del elemento y cómo lo utilizamos, y fundamentalmente cómo nos ayuda, ¿no? Porque hay que... En el trabajo diario, sí, sí. Sí, Perfecto. Bueno, quiero doctor, que esto que tengo acá, yo lo tiene que ahí es el alto, Titan, ¿cómo usarlo? Bueno, que pues, me costó dinero, invertí dinero, bueno, quiero que el elemento me sirva. Entonces, sí, sí, vamos hay que darle, vamos a compartir un hay poco que darle el cómo uso sirve. correcto. Hay que darle el uso Sí, correcto. exactamente. Vamos a Hay que hacer echarle. la ruta de cómo usarlo, por qué usarlo y cómo sirve. Así que bueno, Perfecto. si Pues, te parece bien, Antonino, arranco. yo le voy nada más voy a agregar una última cosa, es que para preguntas y respuestas, por supuesto, vamos a dejar unos últimos 10 minutos a finales de la presentación. El doctor, de todas maneras, el doctor Bernazza va a dejar sus contactos para después, si surge alguna pregunta, lo podrán contactar. Doctor, yo le doy la palabra y muchas gracias por su tiempo y que disfruten de la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, Antonino. Gracias por haberme abierto este canal. Gracias. Bueno, yo estoy metido en rehabilitación hace muchos años que hago la parte protética, y fundamentalmente dentro de la parte protética, por una necesidad, me tuve que meter en la cuestión oclusal, ¿no? La necesidad de la oclusión. ¿Por qué? Porque necesitaba relacionar dientes. Ahí es donde, de alguna manera, tal vez comienzan mis problemas, y seguramente los problemas de varios, en cómo manejar esta oclusión, en cómo generar un ajuste oclusal correcto, o tener idea de por qué hago un ajuste y cómo lo realizo, y dónde tengo que tocar, dónde no tengo que tocar, el por qué tengo que tocar tal cosa, cuándo tocar, cuándo no tocar. Bueno, infinidad de variables que puedan ocurrir. Obviamente que en los consultorios son todas historias diferentes desde los pacientes que arriban, un minuto, perdón, que estaba no compartiendo, que arriban y que quieren arribar a lograr algo. Hay pacientes que llegan por temas estéticos,
y otros que llegan por otros inconvenientes, desde lo que son los aspectos obviamente estéticos, pero también algún inconveniente de índole funcional o, en este caso, como está la foto a la derecha, de índole en realidad parafuncional, porque es una función exacerbada. Todas las causas requieren, tanto para quien trabaja en estética como para quien trabaja evaluando y visualizando un poco más el sistema, tenemos que tener herramientas que podamos utilizar en el diagnóstico. Y en el diagnóstico creo que es tal vez la etapa fundamental de cualquier cosa que vayamos a hacer. ¿Por qué? Primero porque tenemos que saber cuál es la causa que produce un problema y obviamente detectar los efectos y corregir esos efectos. Por ejemplo, yo tengo una pared con una mancha en la pared, yo puedo tratarla pintándola. El problema será el pronóstico de eso, y tal vez el pronóstico yo sea incierto para mí, diga, bueno, entiendo que puede durar, pero ¿estás seguro que va a durar? Y la verdad no lo sé. Pasan unos meses y vuelve la mancha a la pared, entonces me vuelve a llamar el cliente y me pregunta a mí, ¿otra vez se me ha manchado? Bueno, entonces lo que yo tengo que hacer en realidad es investigar, porque seguramente, y ahí empezó el tratamiento, es hacer un diagnóstico, romper, buscar, y tal vez me encuentre con algún caño donde haya una pérdida de agua y eso sea la causa real que produjo la mancha, por el cual, bueno, después colocaré el yeso, colocaré el enduido, pintaré y el pronóstico va a ser diferente. Entonces, de índole estético o de índole funcional, lo que tengo que tener en cuenta es el diagnóstico que hace que algún elemento o algo no esté funcionando del todo o de la forma correcta. Están las dos maneras de trabajar y yo no digo que una sea mejor que la otra, porque hay gente que trabaja puramente en temas estéticos y resuelve inconvenientes del tipo estético, y están los otros, yo pertenezco a ese grupo, tal vez con un grado diría, no digo de interés, tal vez de un grado de inquietud mayor a tratar de interpretar o de entender el porqué de las cosas. Yo creo que siempre hay algo que produce otra cosa, ¿no? Hay un efecto y hay una causa que lo produce. Bueno, mi forma de ser siempre fue saber el porqué de todo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me equivoco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer para mejorar? O sea, no queda solamente en alguna técnica, porque lo estético es técnico. Es técnico es tal vez en hacer una correcta preparación, o en evaluar un color, en hacer una técnica de preparación, en una técnica de impresión, tener un buen laboratorio que pueda realizar un mapeo cromático correcto y después elegir el material correcto, hacer una técnica correcta de cementado, punto y aparte, se terminó mi tratamiento. Ahora estará lo que siempre dicen los pacientes, ¿cuánto me va a durar esto? Y que la estética dure depende de otros factores. Y no depende solamente de un factor de que la cerámica de un accidente que tenga el paciente, sino que puede depender de otros factores que tal vez no fueron tomados en cuenta. Y entra lo otro, ¿no? Que es los aspectos de índole, de lo que se dice parafunción, que en realidad es un aumento de la actividad muscular, y producto del aumento de la actividad muscular se produce por un incremento de la actividad a nivel del sistema nervioso central, que tiene variables, son infinitas las variables que puedan ocasionarse, a veces inconvenientes que pueden ser ocasionales, o a veces son inconvenientes que ya quedan acentuados dentro del individuo, y ese paciente por X causa comenzó a aumentar su actividad. A veces también son por patologías que fundamentalmente se generan un incremento a nivel de los neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, y eso genera algún inconveniente químico dentro del sistema o eléctrico dentro del sistema, y eso genera un aumento, siempre produce aumento de la actividad muscular. Aumento, disminución de dopamina, Parkinson o Gilles-Tourette es aumento de la actividad muscular. La disminución de la serotonina, muy común en los pacientes que sufren algún tipo de inconveniente depresivo, la ansiedad, hoy una patología muy común en la sociedad,
también trae algún inconveniente. Bueno, eso obviamente los médicos o el médico psiquiatra o el neurólogo encargado de ese tema tratará de dar la medicación adecuada para inhibir lo que llama la inhibición de la recaptación de la serotonina y poner la serotonina que se necesita. Todos sabemos lo que producen las endorfinas como factor de necesidad al cuerpo, de beneficio o generar una situación donde uno está gozando algo, ¿sí? Después de hacer gimnasia, por ejemplo. Después de haber comido un chocolate se liberan endorfinas, da como un placer. La verdad que eso es otro neurotransmisor o algo que produce una satisfacción para el paciente. Pero dentro de estos factores, y hablemos de un tratamiento, muchas veces a nosotros nos puede haber pasado que podamos haber visto un paciente o haber tratado un paciente, porque no siempre lo que uno muestra es lo que llega o a veces es lo que me puede pasar. Yo puedo haber hecho estos dos casos y algo fracasó, o estos recibí yo a los pacientes y ahora debo resolver el tratamiento de ellos, pero veo que algo pasó, algo ha hecho que tanto en el paciente de la izquierda, donde ya tiene implantes, y tanto el paciente de la derecha, que tiene 25 implantes colocados, las cosas no funcionaron. O sea, algo hizo que esto fracasara. Pero por el otro lado, y lo llevo al otro extremo, en el otro extremo tenemos los dientes naturales. Y tenemos dientes naturales que también han fracasado. Y vemos un paciente en una vista oclusal, tanto superior e inferior, y vemos que hay dientes facetados que podrán ser por un origen bacteriano, que podrá ser por un tema erosivo, o podrá ser por aumento de la actividad muscular. O a veces hay una combinación de ellos. Pero fracasaron sus dientes naturales. En los otros casos fracasaron los tratamientos, fracasaron las restauraciones. Y en este caso fracasan sus dientes naturales. Entonces, cuando nos encontramos ahora con los dos extremos, dientes naturales, como tratamientos que han fracasado, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para que las cosas funcionen? Nadie tiene la verdad absoluta de lo que vaya a hacer, pero tal vez podamos ayudarnos a tratar de interpretar ciertas cosas para que a partir de esa interpretación o de ese conocimiento poder hacer y arribar a un tratamiento que tenga un poco más o de mejor pronóstico o tenga un poquito más de duración. Y entonces ahí es donde nosotros necesitaríamos tal vez pensar, tal vez evaluar y tal vez hasta cambiar la forma de pensar, cambiar ciertos dogmas o modificar ciertos dogmas para conseguir mejores resultados. ¿Y dónde estamos en ese punto? Bueno, la primera cosa es preguntarnos en qué área trabajamos. Y cada uno de nosotros, yo soy protesista, pero habrá algunos que están en odontopediatría, en ortodoncia, en endodoncia, en estética, en la parte quirúrgica, en la parte de disfunción temporomandibular, los técnicos dentales. Después es también saber y entender qué es lo que más nos solicitan en el consultorio. Porque están los pacientes que vienen a buscar estética, pero cuando vienen a buscar estética también nos dicen, bueno, esto va a ser para toda la vida, y yo no creo que haya nada para toda la vida, nada existe para toda la vida. Cuando uno compra un auto no es para toda la vida, cuando uno compra una turbina no es para toda la vida, cuando uno compra un sillón dental no es para toda la vida. O sea, hay cosas que cumplen un ciclo y evidentemente después tendremos que modificarlo. Espero que el Titan sea para toda la vida, por favor, Antonio. Pero bueno, después están lo que son los inconvenientes sintomatológicos y puede ser también algún tipo de inconveniente traumatológico, un accidente, un traumatismo. Y obviamente que también tiene que ser tratado. ¿Cómo puedo mejorarlo? Miren, lo primero es la formación. Es una formación continua. La segunda cuestión es la dedicación. Es la dedicación de que yo le pongo a lo que hago, cuánto le dedico de tiempo, cuánto me interesa y cuánto quiero crecer. Y por último vienen los años. Obviamente que alguien que se recibe recién no puede tener la misma capacidad de conocimiento o la misma capacidad de experiencia, ¿no? De expertise en cuanto al tema, y necesitará tal vez algunos años de práctica para poder
desarrollar esto y poder mejorar su práctica diaria. Esto hace a que nosotros tengamos que pensar tal vez diferente o modificar si es que tenemos una forma diferente, y también entender que nosotros dentro de nuestra cabecita tenemos que también saber qué es lo que necesitamos conservar. Si es conservar el sistema, si es conservar el diente, si es pensar que todo está basado por un aumento de la actividad muscular y pensar también en el estrés al que está sometido el paciente. Entender que hay otros inconvenientes que pueden ser de tipo funcional, como una deglución atípica o una malposición lingual, que puede llevar a una malposición a nivel postural, y que esto pueda ocasionar algunos inconvenientes en cuanto a la relación oclusal y obviamente a la relación postural. Entonces, es importante entender de dónde radica el inconveniente. Si el problema viene de un problema funcional, si el problema es un tema netamente oclusal o del sistema estomatognático, o tal vez viene de una influencia de otro elemento del cuerpo que pueda estar influenciando dentro de este cuerpo y en la boca se produzca algún inconveniente. Entonces, es interesante entender esto. Obviamente que nosotros como dentistas vamos a estar trabajando sobre el sistema y fundamentalmente, muchas veces, dentro de ese sistema vamos a estar trabajando sobre los dientes. Y ahí es donde entra la palabra oclusión, que muchas veces se le dice que es aburrida, que no sirve. Y esto es un poco pensar que ningún odontólogo puede realizar un tratamiento del tipo, como dijo Poser el año 52. Los tratamientos son correctivos, o sea, modificación de la posición coronoradicular, puede ser aditivo, adición de algo, un composite, una placa, o puede ser sustractivo, gastar un diente, ajustar un diente, como vamos a ver, pero también puede ser la extracción de una pieza, o también puede ser la preparación de una pieza. Y después, a esa pieza preparada, adicionarle una restauración. Y ahí se transforma en algo combinado, entre lo correctivo y lo aditivo. Tengo el sol ahí atrás que me está matando. Ahí está. Estaba eludiendo el sol que veo que me está dando de atrás. El sistema estomatognático, lo que tenemos que entender, que es una unidad funcional, y en realidad tendríamos que pensar un poco más allá de lo que tal vez hay como una dicotomía entre la medicina y la odontología. Los médicos ven el cuerpo sin boca y los dentistas vemos la boca sin cuerpo. Y esto no es lógico. La boca está dentro de un cuerpo, como el cuerpo también tiene un sistema estomatognático. No son cuestiones fragmentadas. Hay que olvidarse de esa desfragmentación que se produce. Y obviamente que dentro del sistema estomatognático nosotros tenemos cosas que son funcionales, como por ejemplo la fonación, la deglución, la masticación, la respiración, y hay otras cuestiones que también pueden influenciar, como son las situaciones de estrés, que pueden influenciar en algunos de los elementos, como también la mala función. Por ejemplo, la deglución atípica, la interposición de una lengua, o una lengua baja, o por ejemplo un respirador bucal que tiene una necesidad de apertura y hay una rotación anterior de la cabeza para producir esa apertura y poder respirar, lo cual produce una hipolordosis posterior y produce un cambio en cuanto a la posición de la cabeza. Y esto lleva también a entender que el sistema no es estático, sino que el sistema es estático y dinámico. La oclusión es estática y dinámica. Y tenemos que entender que hay cambios morfológicos que hay que interpretarlos y obviamente, si hay una necesidad, modificarla. Por ejemplo, esto es algo que se produce, es muy habitual en los consultorios, encontrarse con la ausencia de alguna pieza dentaria, y el paciente puede vivir con esto, el paciente puede comer con esto, el paciente puede hablar con esto, el paciente puede deglutir con esto, el paciente puede estar por la vida así, y no pasa nada, o pasa, dependiendo si ese equilibrio se mantiene o si ese equilibrio no se mantiene. Entonces, esto de que el equilibrio se mantenga o no se mantenga dependerá de lo que ocurra en ese sistema. El sistema está como equilibrado. Entonces, nosotros dentro de nuestra evaluación tendremos que interpretar cómo está este sistema, cómo está funcionando este sistema. Y entonces, en esta interpretación también entrará lo postural. Y tal vez tendré que hacer una interconsulta con un osteópata, con un otorrino, con un oftalmólogo, un traumatólogo, o con un fisiatra, con un especialista en RPG, con alguien que me pueda ayudar y pueda hacer una evaluación
un poco mayor de lo que yo estoy interpretando. Yo estoy evaluando la boca, viendo cuestiones de la postura, pero tal vez dentro del sistema tónico postural puede haber un inconveniente de tipo superior o primario, como puede ser el captor ocular, o un inconveniente de tipo descendente, o perdón, en realidad ascendente porque es inferior, una pierna más corta que la otra, y que eso pueda traer influencia en los miembros superiores, o como dije, el ocular, que pueda traer influencia en los miembros inferiores. Y como sistema secundario está el sistema estomatognático, y como sistema terciario estará el conducto auditivo, la parte auditiva, el aparato vestibular. Entonces, interpretar las cosas, saber evaluar al paciente. Entonces, dentro de esto, a mí me gusta dividir la cosa en 4. Los aspectos de tipo postural, ver al paciente entero, como en forma holística, ver a la persona. Entender que hay una articulación, aspectos articulares, eso tiene que ver con la cráneo-vertebral y la cráneo-mandibular, las dos articulaciones, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Una teoría muy linda de Mariano Rocabado, de un kinesiólogo chileno, muy buena interpretación de lo que llama el sistema doble. Después los aspectos de tipo dentario, que eso sí lo tendremos que ver, cómo está este sistema, cómo está esta relación oclusal. Y obviamente no podemos dejar de ver la actividad del tipo del sistema nervioso central o sistema neuromuscular. ¿Qué es lo que está pasando con esta neuromusculatura? ¿Cómo podemos manejarla? ¿Cómo podemos hacer que este paciente, que si tiene un aumento de la actividad neuromuscular, todos sabemos que el bruxismo se trata, pero no se cura, pero sí tenemos herramientas para poder equilibrar a este sistema y poder hacer que si estas fuerzas que están exacerbadas, nosotros podamos manejarlas de alguna manera con algún tipo de sistema o con algún tipo de control y tratar, o por temas nuestros o por ayuda externa, de minimizar este tipo de actividad y que cualquier inconveniente que se pueda producir sea el menor posible. ¿Sí? Me corro un poco más porque estoy viendo que el sol me está tapando. Ahí creo que se ve mejor. Bien. ¿Qué es lo que yo tengo que plantearme o replantearme? Primero, entender qué es lo que aprendí. Porque yo salgo de una universidad, me formo en la universidad, aprendo determinadas cosas en la universidad, salgo de una universidad creído realmente que puedo manejar los pacientes, llego al consultorio y me encuentro, bueno, con que tengo inconvenientes que la verdad que o no me lo enseñaron o no se me presentaron hasta el día de la fecha, pero eso ahora no me deja dormir, no me deja tranquilo, mañana tengo que ver al paciente y la verdad me mantiene como nervioso, como ansioso, porque no sé qué hacer. ¿Será verdad esto? ¿No será verdad? ¿Lo que voy a hacer y le voy a presentar funcionará? ¿No funcionará? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Es correcto el tratamiento que estoy planteando? Se me generan unas cuantas dudas. Entonces, entender si es correcto lo que realizo o no. Lo que sí tenemos que saber es que necesitamos evaluar al paciente, entender que hay un diagnóstico, hay una planificación y hay un tratamiento. Son 3 etapas que no podemos cerrar. Diagnóstico, tal vez, el mayor tiempo posible de dedicación para evaluar lo que estamos por planificar y después por tratar. Entonces, en el diagnóstico poner toda la ficha, digo. Entender que tengo que evaluar sobre dónde voy a trabajar y cómo voy a trabajar. Después hacer una planificación, presentar esa planificación. Hablarle al paciente, enseñarle al paciente la planificación. Hoy con la tecnología digital se nos hacen las cosas muy fáciles, algo le voy a mostrar después. Y último es llevar a cabo el tratamiento. Pero llevar a cabo el tratamiento ya con una cuestión de mucho más tranquilidad, porque lo que diagnostiqué, lo comprobé, lo planifiqué y ahora lo tengo que llevar al tratamiento y desarrollar lo que yo ya diagnostiqué y planifiqué. Que hasta inclusive lo puedo haber probado. ¿Con qué? Con una maqueta, lo que es la maqueta de prueba. Mi maqueta, el mock-up, el famoso mock-up, y probar si lo que yo diagnostiqué y planifiqué, si las cosas se están dando. Y chequear si eso realmente está funcionando. Para después ir al tratamiento y simplemente hacer lo que tenga que hacer y simplemente terminarlo y después controlarlo. Entonces, entender que hay una búsqueda de objetivos. Los objetivos son 2. Objetivos de tipo diagnóstico y objetivos de tipo terapéutico. ¿Sí? Son los 2. Y los terapéuticos tendremos una etapa evaluatoria, que ahí donde entrará el mock-up,
porque es parte de ese tratamiento, el MOCAP, ¿sí? Será parte del diagnóstico, pero también es parte del tratamiento, y posteriormente llega la etapa de realización. O sea, que yo dentro de un tratamiento, en el diagnóstico, tengo una hoja de ruta que cada uno puede tener la de uno, que estarán acciones inmediatas es si el paciente está con dolor. Obviamente, primero elimino el dolor que tenga el paciente, trato la urgencia. El paciente que viene sin un diente, no puedo decir porque voy a hacer un escaneo o una toma de impresiones, montaje en articulador o relacionar los modelos, voy a sacar radiografías y la persona viene con una urgencia que es la ausencia de un central. Bueno, colocaré un central porque es urgencia, eliminaré el dolor si hay una pulpitis y luego hago el diagnóstico. Después estarán las acciones programadas, que será obviamente la historia clínica, la evaluación clínica y los exámenes complementarios. Y acá entran las sesiones, cómo dividir a ese diagnóstico. Yo el diagnóstico lo divido en 3 etapas, en 3 sesiones. En una primera sesión donde hago determinadas cosas, en una segunda consulta donde puedo obtener una mayor información o completo la información que obtuve en la primera, que ahora se los voy a mostrar. Puedo hacer interconsulta con otros especialistas, porque esto es integral, así que hay que hacerlo con otras consultas, con ortodoncistas, endodoncistas, implantólogos, cirujanos, odontopediatras, bueno, la especialidad que necesitemos, operatoristas también, o cirujanos, y periodoncistas, no me quiero olvidar de nadie. Y obviamente ahora ir a la tercera consulta, presentar al paciente el plan de tratamiento y empezar. Pongamos la palabra vender, pero vender bien. Vender es ofrecer, es que el paciente compre la idea que tengo, compre lo que estoy ofreciéndole, pero la compra y venta tiene que ser tomada de una forma correcta, no estamos haciendo un negocio, estamos tratando de ofrecerle salud, tratar de ofrecerle un bienestar, y obviamente que esto comprende toda una etapa de diagnóstico y de planificación. Entonces, esto lo podemos dividir como en este cuadro, ¿no? Se pueden sacar fotos a la computadora, no hay ningún problema, y si no, después me escriben y yo les mando la copia de la presentación. Entonces, yo tengo las urgencias, como dije, la historia clínica, la anamnesis y los exámenes complementarios. Hago siempre una evaluación postural. ¿Qué es lo que digo? Yo el paciente, a nosotros nos enseñaron en la facultad siempre evaluar, como odontólogos hablo, ¿no? A evaluar al paciente en el sillón dental. Resulta que el paciente en el sillón dental está estabilizado. El cuerpo, la espalda, la cabeza. Y no es la realidad del paciente. Cuando el paciente se para, y el paciente en el 90% de los casos, van a ver en unas diapositivas posteriores, van a ver que hay una desviación de un hombro más elevado que el otro, que en el sillón dental no está. Siempre el hombro más bajo no responde a una fuerza que yo intento bajar y que el paciente trata de retener. El hombro elevado sí lo retiene. El hombro más bajo no lo retiene. El hombro más bajo generalmente, en la mayoría de las veces, si no digo en el total de las veces, está en relación con la interferencia, con el contacto prematuro que produce que la mandíbula se genere un acomodamiento llamado deflexión mandibular, y del otro lado es donde se produce la mayor fuerza muscular. Que eso lo vamos a ver cuando nosotros hagamos este test de fuerza, la evaluación visual y ahora una evaluación muscular, en este caso con el Titan, con un electromiógrafo. Yo tendré una primera evaluación muscular del paciente. ¿Cómo está funcionando esta musculatura con el paciente como vino? Lo dejo registrado, primera sesión, diagnóstico, evaluación muscular o electromiográfica de ese paciente. Que ahora vamos a ver cómo vamos a colocar electrodos de superficie a nivel de los temporales y obviamente a nivel de los maceteros, y vamos a tomar del lado izquierdo, del lado derecho, si hay, cómo es el grado de actividad de cada uno de los músculos, nos van a dar un porcentaje, y también nos va a dar, indicar si hay una deflexión mandibular, el grado de torsión, cómo la mandíbula se está generando esa deflexión mandibular. Obviamente este es un diagnóstico inicial, haremos nuestra evaluación, nuestro primer diagnóstico, e iremos ahora sí a buscar exámenes complementarios. Si escaneé modelos, ahora los puedo relacionar. No tengo los modelos para relacionarlos, en la segunda consulta relaciono los modelos, puedo mandar a tomar
tomografías, por ejemplo, craneofaciales, puedo mandar a tomar teleradiografías de perfil para evaluar la posición postural, puedo tomar cefalogramas, obviamente también lo que es la panorámica y la seriada, y si hay necesidad por un tema de disfunción temporomandibular, algún tipo de estudio de resonancia magnética. Yo también utilizo mucho, tengo dos sistemas, el CICAT Function y tengo el SDI Matrix, que son sistemas de captación dinámica de la misma oclusión, y me sirve para tomar ese registro y obtener ese escaneo de lo que es el movimiento, la dinámica, la axiografía y la pantografía. Monto un articulador a través de un arco facial que puede ser en forma analógica como puede ser en forma virtual. El SDI Matrix tiene el arco facial digital, y obviamente también puedo hacer un escaneo facial y ahora unir archivos. La cara, los dientes, el DICOM o la tomografía, y fusiono los archivos. Entonces tengo construido al paciente en 3D, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la conclusión de esta consulta? Entender, obviamente, hacia dónde vamos, registrar determinadas cosas que le voy a pedir al paciente y obviamente fortificar las herramientas diagnósticas que tengo para poder ahora llegar a una evaluación y obviamente generar ahora una planificación. Estarán las interconsultas con otras especialidades, eso es la interconsulta o tercera etapa, que ya no tengo que tener al paciente, y presento ahora un proyecto preliminar, ahora, en la última etapa. Y ahí es donde yo puedo poner la maqueta, ahí es donde yo puedo mostrar videos, ahí es donde yo puedo inclusive mostrar el video digital de lo que tengo planificado, y poder mostrarle a ese paciente, por ejemplo, en dos casos, un caso donde tengo una planificación de ortodoncia, una paciente que viene en ausencia de un diente, escaneo facial, escaneo intraoral, y fusión con un DICOM. Tiene la ausencia de un central, y acá va a haber que cerrar espacios, o sea, genera una ortodoncia virtual. Y ya tengo la idea hacia dónde voy a ir. O en el otro caso, que será un tratamiento de tipo aditivo, donde netamente lo que voy a hacer con este paciente, aparte de diagnosticar todo, es planificar la rehabilitación. Que será con elementos plásticos, será con elementos rígidos, será con elementos parciales o con elementos totales. Pero estoy planificando, armando un video para presentarle al paciente en forma virtual lo que yo tengo pensado, y obviamente esto se puede imprimir, hacer una maqueta, llevarlo a la boca y colocar con resina bisacril, por ejemplo, una maqueta de lo que va a hacer. Que también es una ayuda para mí para saber qué es lo que tengo que preparar, cuánto tengo que preparar, y saber también las medidas de lo que va a ser el futuro tratamiento, pero también chequear, y ahí puedo hacer otro control con el Titan, y tener otra actividad neuromuscular, y tener la actividad electromiográfica, y saber previamente cómo va a estar ese paciente, si hay que hacer algún tipo de ajuste se hará, y tengo mi otro registro, ya puedo comparar entre el primero y el segundo, porque hay una herramienta que me permite la comparación, y ahora ver cuál es la respuesta que tengo muscular de esa maqueta, de ese futuro trabajo que todavía no lo tengo realizado, y obviamente posteriormente a esto sí ir a la realización del tratamiento y tener ahora una tercera comparación con el tratamiento terminado posteriormente después de haber hecho un ajuste. Entonces, hay un control, hay un control inicial o una información inicial, hay un control intermedio y obviamente hay un control final. Dentro de la evaluación que yo les dije que era la postural articular, la parte oclusal y la actividad del sistema neuromuscular, una parte que es muy importante es el tipo de entender que dentro del sistema yo tengo pilares y que tengo que ver esto ser visto en forma integral. ¿Cuáles son los pilares de este sistema estomatognático? Son tres: la posición articular, la relación dentaria y la actividad del sistema neuromuscular.
Cualquier tipo de inconveniente que pueda haber en el mismo puede ser tratado de forma correctiva, aditiva, sustractiva o combinado. Que todo tiende a buscar una armonización oclusal, pero fundamentalmente a buscar un equilibrio del cuerpo, un equilibrio corporal. Quiero que ese cuerpo funcione, quiero que esa boca funcione, quiero que no haya nada que se me desaltere. Por ejemplo, si nosotros tenemos la torre de Pisa, por decir algo, que está con una desviación, ¿tiene un equilibrio eso? Bueno, se mantiene, pero ahora han intentado de hacer algún tipo de obra para intentar que esta torre no se siga cayendo y que finalmente tenga un derrumbe. Bueno, es lo mismo, estoy intentando lograr un equilibrio, encontrar el equilibrio a ese desequilibrio que tengo. Bueno, ver cómo busco mi equilibrio. Ahora, esta búsqueda de equilibrio en los tratamientos, ¿sí? Puede ser visto desde el punto de vista estético, puede ser visto desde el punto de vista funcional, y entonces es ¿dónde buscamos el equilibrio? Bueno, en el grado de ajuste y precisión de los tratamientos, factores inherentes al tipo de paciente, braquidólico mesofacial, paciente fácil o difícil, personalidad fácil o difícil, alta complejidad por el tipo de tratamiento, o podrá ser, por ejemplo, un paciente de carácter complicado o un paciente que es un poco más dócil. La actividad, les dije, el biotipo de crecimiento es lo mismo, no es lo mismo un braquicefálico que un meso, que un dólico facial, y obviamente la conservación de lo que llaman los sistemas de protección, que ahora en un rato les voy a hablar de eso. ¿La postura tiene algún tipo de influencia? Yo fui profesor de oclusión durante muchos años, y era un fanático de la oclusión. Hasta que en el año 2008, no sé por qué, yo creo que alguien de arriba me dijo, vos sos un fanático de la oclusión, a vos te tiene que pasar algo. 2 síndromes vertiginosos. Lo tuve. Obviamente neurólogo, obviamente otorrino, obviamente oftalmólogo, y lo mío era una compresión producto de una lupa mal utilizada, me produjo una rectificación, una compresión a nivel cervical, y eso me ocasionó este inconveniente de tipo vertiginoso. Bueno, fui tratado, fui evaluado por un osteópata, el cual me vio y me dio que había una desviación en el cuerpo, lo cual me llamó la atención, le pedí información de esto, empecé a estudiar y bueno, me metí que había autores, como por ejemplo, con el primero que estudié es Bernard Bricot, no sé si se ve ahí, reprogramación postural, esto es muy cerca, reprogramación postural, Bernard Bricot, y habla justamente de la visión de la postura. Y en el 5º capítulo está el sistema estomatognático, por lo cosa me llamó la atención. Esto no es nuevo, pero yo nunca había buscado en un buscador de PubMed buscar oclusión y postura. Cuando puse la palabra oclusión y postura me aparecieron una cantidad infinita de artículos. El primero que habla de esto, estamos hablando, es Schwartz en el año 1926, así que imagínense de dónde viene, no es algo nuevo, es algo que tiene que ser pensado y que no es nuevo, ya casi va a tener 100 años. Y sí tenemos que pensar de otra manera, en la unidad cráneo-cérvico-mandibular. O sea, como dice Mariano Rocabado, pensar en la articulación cráneo-vertebral y la cráneo-mandibular. ¿Sí? Pensar que la postura del cráneo cervical, es responsable de alguna manera de la posición ortostática que tenga esa mandíbula o esa cabeza. Y que esa cabeza está fijada, o la mandíbula está fijada a la cabeza, y que si cualquiera de ustedes hoy pone la cabeza hacia un costado y muerde, van a ver que hay contactos más de un lado. Si yo tiro la cabeza para el otro lado y muerdo, hay contactos más de un lado. Si tiro la cabeza para atrás y muerdo, van a ver que le tocan más la parte posterior. Y si tiro la cabeza para adelante y muerdo, hay más contactos anteriores. Quiere decir que la variación de la posición de la cabeza hace que en la dinámica mandibular los dientes toquen diferente. Entonces, ahora sí tenemos entendido que cualquier variación de la posición craneal hará que haya un cambio a nivel del sistema de relación oclusal. Y no es lo mismo un clase 1 que un clase 2 y que un clase 3. Son diferentes, inclusive posturalmente son diferentes. El clase 1 está tomado como la oclusión correcta, ¿sí? Después podrá ser de braqui, será dólico, será meso, eso es biotipo.
Pero el clase 2 generalmente está con la cabeza adelante, la mandíbula para atrás, por contracción a nivel de los suprayoideos, y de los cóndilos comprimidos en su porción posterior, o retrodiscal. Y las rodillas en lo que se llama posición valgo, como en H, contactan las rodillas, es como el chueco. Y el clase 3, generalmente con la cabeza hacia atrás, la mandíbula se va para adelante. Hay una mandíbula protruida. Y eso tiene que ver con una posición postural. Y las rodillas generalmente están en varo, como abiertas. Sí, lo que da a una relación postural diferente al clase 2 y obviamente diferente al clase 1. Entonces, esto que dice Mariano Rocabado, que es el sistema doble, lo tenemos que interpretar que hay un 50% de importancia en lo que es la posición cráneo-vertebral, que puede ser medido, ¿sí? De 4 a 9 milímetros entre el occipital y la C1, y de 4 a 9 milímetros entre la C1 y la C2, atlas y axis, y que esto, dependiendo si este ángulo que está entre lo que es el plano MacGregor, que pasa entre la espina nasal posterior y la parte inferior del occipital, y la otra que pasa entre la parte más superior de la parte anterior y superior de la apófisis odontoide, que está en la C2, y la parte más posterior inferior de la C2, se genera un triángulo. El triángulo que se mide es en la porción posterior, acá atrás, ¿sí? Si este ángulo se abre mucho, la cabeza está flexionada. Si este ángulo se cierra mucho, el promedio es entre 95 y 100 grados, pero si se cierra mucho, la cabeza está con rotación superior, rotación anterior, y si no, está flexionada. Y eso me va a dar a mí también una evaluación de cómo es la posición de la cabeza, y que tendrá que ver, obviamente, con la relación oclusal. Y tendrá que ver también con el tipo de actividad muscular. Porque si yo tengo una cabeza adelantada, obviamente va a haber más contactos posteriores y va a haber mayor acción a nivel maseterina, pero si yo estoy con una cabeza flexionada, tendré más contactos a nivel de dientes anteriores y tendré una mayor actividad a nivel de los músculos temporales, lo cual lo veremos en un ratito. Pero todo esto hace que en la odontología el 99% de la población odontológica chequea la oclusión en un sillón dental. Resulta que en el sillón dental todo está estable. Ahora, sacamos al paciente del sillón dental, lo ponemos parado, la relación oclusal o la relación craneal es diferente, porque hay un cambio de la postura y hay una relación diferente a nivel del cráneo, por ende hay una diferencia a nivel de los dientes. Esto hace que si yo voy a medirlo y utilizo otra herramienta que se llama T-Scan, yo veo en el cuadro superior del lado izquierdo, veo una posición parado y veo que hay un contacto, el centro de eso está desviado hacia el lado derecho y me dice que hay un 60.72. Sentado en la silla me dice que hay un 57, ya quiere decir que hay un cambio. Ahora, acostada en el sillón, vemos que estamos 48.7 a 51.3. Quiere decir que la oclusión estaría casi equilibrada, pero el paciente parado no. El paciente parado me dice 60.8 contra 39.2. Quiere decir que hay una desviación hacia el lado derecho, pero sentado o acostado en el sillón la cosa cambió. Esto diría que hay un contacto correcto, que está todo perfecto, que casi estamos en el 50 y 50. Sin embargo, parado la cosa cambió. Después de hacerle 7 ajustes oclusales, llego a la situación en donde parado está en el 50.7 contra el 49.3, sentada en la silla veo que está igual, 49.8 a 50.2, mejor. Puedo hacerlo calzado o descalzado, porque también tiene que ver con el zapato. Ninguna duda que si alguien tiene un taco y levanta la parte posterior, el cuerpo va a ir para adelante, pero en realidad va a equilibrarse. Entonces, hay cambios también. Pero veamos que todo ahora está casi igual, 49.8 contra 50.2, 49.9 contra 50.1, y dice sentada en el sillón. Entonces, quiere decir que la oclusión tiene que ser vista en la situación ideal
Obviamente que en esa situación ideal de estar parado yo puedo poner papel articular y ahora hay el sillón dental. Obviamente el sillón dental voy a hacer el ajuste, pero de lo que yo tomé, que puse papel articular o que puse en este caso el TECAN, que es un sensor, que tomé, que puedo haber colocado los electrodos y haber tomado la parte muscular, y eso hace también a que yo pueda estar teniendo una información y que esta información que yo estoy teniendo lo tengo que saber que depende de la posición de la cabeza, puede variar. Y que depende, como está ahora en esto, trazando una línea que pase por la cola, el ideal es que la línea de la cola y la línea de las dorsales toquen, que acá hay una separación de 4 dedos, perdón, de 4 dedos y de 6 dedos en la parte cervical. El clase 2, la cola está para atrás, la espalda va para adelante, la mandíbula va para atrás, y el clase 3, la espalda está por detrás, los dorsales está por detrás, la sifosis está por detrás de lo que es la cola, el paciente está para atrás, y la mandíbula para adelante. Si ahora vemos las relaciones oclusales, vamos a ver abajo el clase 1, el clase 2 y el clase 3. Todas relaciones diferentes. Y acá lo vemos el clase 2, 2.1 y 2.2. El Degvis es el inferior. Es tal vez el inconveniente mayor dentro de los casos oclusales, el Degvis, porque hay una mordida restrictiva, hay una posición posterior, hay una posición donde el cóndilo está comprimido contra la posición retrodiscal. Generalmente esto, algunos pacientes puede haber un adelantamiento discal con o sin reducción, ¿sí? Un desplazamiento discal anterior con o sin reducción, relacionado con este tipo de relaciones oclusales, que tendrá que ver con la postura, que tendrá que ver con la oclusión y que tendrá que ver con algún inconveniente a nivel articular, ¿no? Se juntan varios efectos que puedan ocasionar inconvenientes. Y el clase 3, que es el que está para atrás y obviamente el cuerpo hacia adelante. Ahora, ¿esto es real? Entonces miremos 3 ejemplos. Esto se llama test de Romberg. Paciente con los ojos cerrados. Parado. Veo que se cae hacia el lado izquierdo. Vamos a ver si la oclusión puede generar algún efecto a nivel de la postura y mejorarla. Ven que se cae hacia el lado izquierdo. Los ojos apagados. No quiero que los ojos me ayuden en mantener el equilibrio. Solamente son los pies. Vamos con el segundo. Pongo un elemento del lado que se cae. Aumenta la desestabilización, el desequilibrio. Aumenta. Del lado donde está el hombro más bajo, y se cae el paciente. Y ahora miren lo que pasa si yo apoyo el lado donde está justamente hacia donde no se cae. El paciente queda estable. Quiere decir que la oclusión sin la parte ocular, solamente utilizando el captor podal, los pies, la oclusión fue un factor fundamental para lograr la estabilización. Entonces, ¿será importante ajustar la oclusión? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Ahora, ¿es el factor más importante? No. Es un factor secundario. Hay que evaluar los pies, los ojos, sistema estomatognático y el oído. No es que son todos los problemas odontológicos. Los inconvenientes de tipo postural se producen por problemas odontológicos, no dije eso. Puede, como no. Hay otros temas de postura que pueden traer problemas en la boca, como hay problemas en la boca que pueden traer problemas en la postura. Yo no creo ni que sea el 94% que todos los inconvenientes posteriores son problemas de la boca, ni tampoco creo que sean el 14% los problemas odontológicos traen inconvenientes en la postura. No creo ninguna de las dos, ninguno de los dos extremos. Creo que hay pacientes, hay individuos y hay individuos. Hay que detectar dónde están inconvenientes. Bien, entonces, la posición de la cabeza es importante. Como les dije, no podemos evaluar el cuerpo sin boca como también la boca sin el cuerpo. Para esto, yo necesito evaluar al paciente. Y acá está el cuadro de Bricot que yo recién les dije. Visto frontalmente, en el 90% de los derechos de las personas derechas, tienen su hombro lo que se llama homolateral, ¿sí? Tanto la cadera como la parte escapular están en forma paralela. Solamente en un 16% la cintura, la sacroilíaca está en una posición y solamente la escapular tiene como una situación convergente, ¿sí?
Que sea derecho o sea izquierdo no tiene nada que ver con que si es derecho el hombro izquierdo es el que se cae. Puede ser que la persona sea derecha y su hombro, su brazo más potente sea el descendido. ¿Sí? No es indicativo eso. Lo mismo del lado de las personas zurdas o izquierdas. Lo del medio es lo que yo les dije. El A sería la clase 1, el B es clase 1 con un poquito más de lordosis marcadas, el C es un clase 3, el D es un clase 2 y el E es una persona muy rectificada, muy recta, que casi no tiene curvaturas, lo cual trae compresiones a nivel vertebral. Lo vemos con un paciente, lo podemos ver con un paciente esto, y vamos a ver que en este paciente, perdón, me voy para atrás, vemos que hay un hombro más bajo, ¿sí? Es un paciente que si trazamos la línea, la cabeza y la espalda está coincidiendo, está muy derecho, y en la otra, después de hacer una corrección, en este caso fue con un jig o con una placa, podemos ajustar y llevar a una posición donde tenga un poquito más de curvatura, lo cual mejoramos la postura. Obviamente tiene que ir también a un posturólogo, un osteópata, un fisiatra que haga la parte que corresponde a la parte corporal, que no es un tema inherente a mi terapéutica. Entender que siempre que ustedes tengan un hombro más elevado, el cuerpo va a estar inclinado, ahí va a haber mayor compresión articular, generalmente hay mayor dolor a nivel de la musculatura. Del otro lado, donde el hombro está descendido, hay una distracción articular, generalmente está la interferencia y se genera la deflexión mandibular. Esto lo vemos en los cambios posicionales del cráneo de la cabeza y donde hay mayor compresión o menor compresión. Y esto lo podemos ver también en un paciente y entender que esta desarmonía o esta asimetría produce de un lado, de su lado derecho, una mayor compresión. Vemos como la cabeza está totalmente adelantada, es una clase 2, vemos como está su hombro mucho más caído que el otro, su brazo más caído, hay una mayor compresión articular de un lado que del otro, y hay una distracción. Y entonces tenemos que entender que de los 4 factores, cuando la cabeza varía, 3 de los factores pueden variar. Articulación craneovertebral, obviamente la craneomandibular y la relación oclusal. Esos 3 son los factores que pueden modificarse. Ahora, ¿cómo yo realizo mi ajuste? Lo que sí siempre tengo que pensar en este factor que habló Rocabado, Mariano Rocabado, en el concepto del sistema doble, o como yo en algún momento nombré, el concepto de la tricentricidad. Una centricidad cráneo-vertebral, una centricidad cráneo-mandibular y una centricidad a nivel dentaria. Si yo tengo los 3 elementos totalmente estables, diría que el sistema está estable. Obviamente que el cuerpo también está estable. Este concepto de tricentricidad tiene que ver, obviamente, con un concepto cráneo-vertebral, cráneo-mandibular y a nivel dentario. Nunca, 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 nunca yo puedo desfragmentar al paciente, jamás. Yo tengo que pensar en el paciente, en cómo están sus articulaciones, y para eso puedo tomar tomografías y evaluar entre la PMI derecha y la PMI izquierda, donde veo que su hombro derecho es el más bajo. Veo que del lado derecho tengo una distancia anterior de 7.6 y veo que de este lado la distancia de 4.9. El hombro derecho es el que tiene mayor descenso, y voy a la OR derecha y veo que esto de 7.6 ahora se me desplazó, se vino hacia adelante mejor, fue a una posición más anterior. 5.7, no hay contacto dentario, obviamente, y quien estaba en 4.9 está en 4.8. Hay un cóndilo que sufrió un mayor desplazamiento. ¿Cuál es? El del hombro más descendido. O sea, esto está medido, lo tengo medido ya hace muchos años. Obviamente, los DICOM me sirven también para utilizar y buscar un plano de referencia, que es el plano de Frankfurt, entre lo que es el punto porio y el punto más inferior de la órbita. Ese es el plano de Frankfurt, que me puede utilizar si escaneo los modelos y en la fusión con el modelo superior para montarlo en forma
real, utilizando un plano de referencia que es cefalométrico, que es el plano de Frankfurt, y ahora relacionar al inferior, que está colocado con un jig, como lo ven, y ahora relaciona al inferior con el superior, pero utilizando un plano de referencia, y obviamente, como les dije, las medidas. Y también hacer mi planificación del caso. Y obviamente que en este caso, como que estaba mostrándole, va a tener un diagnóstico, va a tener una planificación, va a tener una rehabilitación que podrá ser correctiva, aditiva o sustractiva, montada obviamente con los planos de referencia que les comenté, y ahí estoy utilizando el articulador en el plano de Frankfurt, y tengo mi modelo montado, y a partir de esto puedo hacer perfectamente mi relación articular, ¿sí? La rama superior está paralela al plano de Frankfurt, así que está perfectamente ubicado, y a partir de esto yo puedo hacer mi desarrollo, mi planificación, mi rehabilitación, mi diagnóstico y todo. Bueno, con el SD Matrix esto lo puedo hacer dinámico, es un avance más dentro de, o el CICAD Function lo mismo, y yo puedo hacer mi planificación del caso en base a un diagnóstico y presentarle al paciente lo que está con el escaneo facial, cómo va a ser su caso y llevarlo a la boca y probarlo. Eso está muy bueno dentro del diagnóstico de las herramientas digitales. Bueno, a esto ahora también le podemos sumar evaluación oclusal y evaluación muscular. Entonces, imagínense la cantidad de herramientas que tenemos y que si sabemos hacia dónde vamos, las podemos utilizar. Y que en base a estas herramientas que sabemos y las que podemos utilizar, ahora podemos desarrollar una futura planificación de reconstrucción de este paciente, y a partir de eso llevar a la boca, hacer el mock-up y hacer todo lo que tengamos que hacer. Como por ejemplo el ejemplo de esta paciente, bueno, clase 2, ¿sí? La evaluación postural, también del lado derecho, una paciente derecha, pero con su brazo derecho más descendido. También la evaluación a nivel de los DICOM, las cefalometrías, las mediciones articulares. Miren el derecho cómo se desplaza más, de 3.9 a 3. Es un deck bis, posición posterior, tiene que ir a una posición anterior. Hay que liberar, modificar ese torque para que la mandíbula adopte esa resultante antero-superior. Obviamente la medición de lo que es el plano MacGregor y el plano Vioides. La paciente, y realizado ahora una planificación del tratamiento, lo mismo que con los casos anteriores, cómo vamos agregando los dientes y reconstruyendo esa rehabilitación, y es la reconstrucción rápida, ¿no?, de lo que sería un encerado, para posteriormente esto mismo, ahora llevarlo a un mock-up, y probar el mock-up tanto en estática como en dinámica, y otra vez de nuevo, poder registrar todo, poder tener un control de todo, poder capturar la parte muscular y obviamente ver la dinámica de cómo este paciente está funcionando y tener perfectamente, precisamente, cómo este paciente está funcionando desde el punto de vista dinámico. Está el trabajo de Williamson y Lukic, que habla de la desoclusión y cómo baja la fuerza maseterina cuando se produce la separación de los músculos, la separación de los dientes posteriores, producto de la desoclusión. No dice que es el canino lo que produce, pero sí la eliminación de los contactos posteriores. Entonces, todo mecanismo de protección en excéntrica, como es la desoclusión, favorece a esta respuesta electromiográfica inferior, menor. Y posteriormente la rehabilitación en el maxilar superior, y abajo está con alineadores, y posteriormente va a ir la parte posterior. Pero como esto está funcionando. Bueno, si yo tengo que modificar algo, si yo tengo que pensar en la modificación, y esperen que paso unas diapositivas para no entorpecer demasiado y no aburrirlos con esto.
la verdad que yo necesito hacer un ajuste porque termino mi provisorio, termino mi rehabilitación y yo necesito ajustar los dientes. Bien, la necesidad que sea, posterior a una ortodoncia, una cirugía ortognática, la edición de resinas, prótesis, carillas o una placa. Y en el caso de dientes, yo necesito ajustar los dientes posteriores. Porque los dientes posteriores cumplen con la función de axialidad y estabilidad del sistema. Y los dientes anteriores cumplen con la función de desoclusión o de protección. Pero los dientes posteriores me dan la estabilidad. Recuerden que si hay una interferencia, se genera una deflexión mandibular, choca los dientes anteriores, me voy para atrás un minuto, y veamos una animación. Hay una interferencia posterior, excéntrica, se produce una deflexión, y en este caso hay dispersión. Chocan los dientes anteriores y me produce que un diente, por ejemplo el lateral, que tiene una relación conorradicular de 1 a 1, ahora me produzca una dispersión. Hay un diastema entre el lateral y el central o entre el lateral y el canino. Sinónimo de esto es contacto prematuro, lado contrario, efecto de diagonal de Tillemann, y me está mostrando que hay un cambio posicional del diente. Efecto, cambio posicional del diente. Causa, interferencia posterior del lado contrario. Ahora vamos a ver qué contacto. Pero también puede ser que se produzca algo parecido, y es que en lugar de que haya una dispersión, haya un apiñamiento inferior. Y eso dependerá de la relación conorradicular, dependerá del grado de empotramiento y dependerá, obviamente, también de la musculatura. Y ahora que se produce apiñamiento inferior, generalmente siempre el lado contrario también, y generalmente el lateral se va para atrás, el central se va sobre el lateral y el canino también se vestibuliza levemente. Y este es el otro caso que puede producirse. Ahí está la dispersión, perdón, el apiñamiento, y cómo los dientes cambian de posición, y se ve sobre todo en la línea de referencia cervical, donde la parte cervical, si se modifica en altura, si va para arriba, el diente se va hacia atrás, y si va hacia abajo, el diente se va hacia vestibular. En el superior es al revés. El diente se va hacia vestibular, la línea cervical sube, y se va hacia lingual, la línea cervical baja. Ahí lo tienen, cómo se produce el cambio posicional. Que acá lo tienen en una foto. Miremos la interferencia allá atrás, y miremos acá el apiñamiento dentario. Miremos acá también una interferencia posterior y un apiñamiento dentario. Entonces, yo quiero ajustar la oclusión, que era lo que estábamos hablando, dientes posteriores. Tenemos que saber que hay 4 cosas: elevaciones y depresiones. ¿Qué vamos a ajustar? Elevaciones. Pero tenemos que saber que un diente está alineado cuando tiene los 4 niveles de oclusión. Elevaciones y depresiones. Que las cúspides tienen un tamaño, un porcentaje superiores. Todas las vestibulares tienen un 40% del volumen de ese ecuador dentario, y las palatinas el 60% a la inversa en el inferior. 60% para las vestibulares, 40% para linguales. Que tiene nombre y apellido. Vestibulares superiores, cúspide de corte no fundamentales. Las palatinas, cúspides fundamentales o cúspides estampadoras. Abajo, las vestibulares, cúspides estampadoras o fundamentales. Y las cúspides linguales son cúspides de corte o no fundamentales. Las cúspides fundamentales llevan el 60% del volumen dentario y llevan siempre 2 contactos. Siempre las cúspides estampadoras llevan el contacto B, que ahora lo vamos a ver acá. Siempre tienen el contacto B. Relación acá, B. Esta cúspide estampadoras tiene un contacto con el B y con el A. Cúspide de corte A, 1 a 1. Y C. Vamos acá. Esta estampadora tiene contacto B y tiene contacto C. Ideal ABC. Pero hay una sola excepción a la regla, que es el primer premolar superior, donde la vestibular, que es casi un canino, lleva el 60% del volumen, y la palatina solamente el 40%. Pero solamente hay 2 contactos: el contacto A y el contacto B. El contacto C no se establece porque el inferior, como el superior, tienen un Wilson negativo, perdón, no invertido, negativo, y esta cúspide es más baja. Entonces no está el contacto C, que es la lengua que se apoya acá.
Perfecto. Yo necesito ahora llevar a la mandíbula en una posición porque necesito ajustar la oclusión. ¿Por qué se lleva a la ORC? ¿Por qué la ORC? La ORC es una posición terapéutica, netamente terapéutica. Solamente el 1% de la población lo tiene. El 99.9% tiene PMI discrepante con ORC. Solamente, podríamos decir, el 0.1 o el 1% tiene ORC coincidente con la PMI. Generalmente, de 4 pacientes, 3 fueron tratados y 1 no. Esto está estudiado sobre 120 pacientes, la ley de Andrews, y evaluaron las 6 llaves de la oclusión de Andrews sobre 120 pacientes no tratados ortodoncísticamente. Hay un estudio de esto del año 72. Bien, ¿por qué llevaría a la ORC? Simplemente por una razón terapéutica. Para mí la ORC es una posición terapéutica, diagnóstica y terapéutica. Bien, ¿qué voy a hacer con esto? Fijarlo. ¿Para qué? Para luego ajustar la oclusión. Pero tengo que tenerlo en una posición. Ahora, cuando voy a ajustar la oclusión en el sector posterior, esto sí hay que interpretarlo. Porque nosotros vamos a usar algo que es el elemento después de la pinza, espejo y explorador más utilizado, que se llama papel articular. Y en el papel articular hay que saber que vamos a relacionar dientes posteriores o dientes anteriores, que hay elevaciones y que hay depresiones. Y que dentro de las elevaciones tenemos crestas triangulares internas y externas, internas, que corresponden a las crestas triangulares de las cúspides, ¿sí? O externas, que comprenden las crestas triangulares externas de cada cúspide, perdón, me faltó decir eso. Y después hay fosas y surcos. Eso tiene que ver más con lo que es la formación del bolo alimenticio y cómo llevar el bolo alimenticio para después producir la deglución. Pero vamos a interpretar esto. Hacemos una restauración plástica en este caso. Terminamos la relación y ¿qué hacemos ahora? Colocamos un papel de articular. El papel de articular lo colocamos en la boca y el papel de articular nos va a dar marcas. Marcas. Estas marcas pueden ser muchas. Y ahora está el tema, es ¿qué ajusto? ¿Y por qué ajusto? ¿Qué es lo que tengo que tocar o qué es lo que no tengo que tocar? Y en este punto nosotros tenemos que interpretar que hay, obviamente, lo que llaman los contactos A, B y C, y visto en el sentido mesiodistal, lo que llaman topes y estabilizadores. Pongamos que yo soy un incisivo inferior y voy a chocar contra la cara palatina de un incisivo superior. Choco y yo no me puedo desplazar. Esto es algo que detiene el arco de cierre. Esto se llama tope. Un diente posterior, yo soy un premolar, tengo mi vertiente que mira hacia adelante, que es vertiente mesial, y mi parte posterior que mira hacia atrás, vertiente distal. ¿Y qué voy a chocar del superior? Contra una vertiente que me mira, que es distal, que me va a frenar, tope, y otra vertiente atrás que mira hacia adelante, que puede ser contra mi vertiente distal inferior, que me van a estabilizar la mandíbula, ¿sí? Entonces tendré topes y estabilizadores, o yo seré un tope y atrás un estabilizador. Si esto es correcto, la mandíbula está estable. Si esto está acá, se puede producir en los dientes anteriores una migración dentaria o un apiñamiento inferior. O sea que siempre un contacto prematuro sobre un tope produce un desplazamiento, un movimiento, una faceta o una fractura. Pero el contacto prematuro en un estabilizador produce un cambio posicional de la mandíbula. Se produce lo que se llama la deflexión mandibular. ¿Y hasta dónde se genera la deflexión mandibular? Hasta que encuentre algo que me frene. Y ese algo es un tope. Entonces, la deflexión mandibular es producida por un estabilizador, pero siempre limitada por un tope. Entonces, vamos a hacer la cosa fácil. Vienen 2 pacientes al consultorio. Hermanas gemelas, 2 sillones en el mismo momento, mismo odontólogo. Restauración en un primer molar superior. Paciente A me dice, Gustavo, está alta la oclusión. Pero el paciente B me dice, está alta, pero yo siento que me patina. Quiere decir que la información me la está dando el paciente. Es una información propioceptiva, pero el paciente me está diciendo algo. Me está diciendo que está alta y esta me está diciendo que está alta, pero que se mueve. Son 2 contactos diferentes, no toco lo mismo.
De hecho, en un paciente elimino el 50% de los contactos y en el otro paciente elimino el otro 50%. En el caso que está alta, yo ya sé que es un tope. Y en el caso que está alta y se mueve, sé que es un estabilizador. Tendré que ver si es superior o inferior. Tendré que ver qué estabilizador y ahora vamos a localizarlos. Entonces yo tengo mi vertiente oclusal. Para hacer este esquema es muy fácil. Lo que nosotros tenemos que hacer es dividir a la cúspide en dos. Siempre dividan a la cúspide en dos. Por ejemplo, esta cúspide que es la mesiovestibular, divido a mi vertiente mesial y a una vertiente distal. A esta otra cúspide también la divido en una vertiente mesial y en una vertiente distal. A esta cúspide también la divido en mesial y distal. A este reborde marginal distal lo divido en mesial y en distal. Y a este reborde marginal mesial lo puedo dividir en mesial y en distal. Entonces, analicemos la misma situación. Superior, todas las vertientes distales miran para atrás, son topes, y todas las vertientes que miran para adelante son estabilizadores. Quiere decir que si el paciente me dice que está alto, yo miro solamente vertientes distales, ¿sí? Del superior. Vertientes distales del superior. O reborde marginal mesial distal, o reborde marginal distal, área distal. 50% está eliminado. Ahora, si se produce una deflexión, ya tengo que tocar otra vertiente, que son las mesiales, porque la mandíbula se deflecta. Entonces, esta deflexión me genera una inestabilidad oclusal. Tengo que ver en qué contacto está, y para eso vamos a tener otra herramienta que se llama TESCAN, que mide la intensidad de los contactos, que lo vimos antes, lo vimos con el paciente parado y todo, más el electromiógrafo, que me va a decir también si hay o no torsión. ¿Qué es torsión? Deflexión, que también el aparato me lo dice. Y me dice dónde está la fuerza, si el lado derecho o del lado izquierdo, y el TESCAN me va a decir en qué pieza. Entonces quiere decir que yo tengo dos herramientas que me pueden indicar, aparte del papel articular, y aparte de lo que me dice el paciente, yo puedo ahora tener detectado a través de la tecnología dónde está el contacto, dónde está el músculo que está actuando y si se genera o no torsión. Y ahora hago un pequeño ajuste oclusal. Divido las cúspides y voy dividiendo todas las cúspides, todo mesial y distal, y ya sé que las del superior, todas las distales son topes y todas las mesiales son estabilizadores, y que sé que del inferior las mesiales son topes y las distales son estabilizadores. Por el otro lado, también tengo las cúspides, y vamos a dibujarlo en blanco esto, donde tengo una cúspide, un diente superior y uno inferior, ¿sí? Vestibular y palatino, y divido a esto en dos. Este es el contacto A, este es el contacto B y este es el contacto C. Entonces yo sé que esto es A, este contacto, esto es B, esto es B y esto es C. Entonces yo ya sé que divido en esto en A, en B y en C. ¿Qué es lo que tengo que tener? Siempre, siempre, siempre un contacto B más un contacto A. Se establece esto y no hay plano inclinado. Vamos para atrás. Tengo un contacto A y un contacto C. Plano inclinado, movimiento dentario. Plano inclinado, contacto A y contacto C, plano inclinado. No me sirve. Elimino esto. Digo que el mayor y el mejor contacto es el contacto B. Plano inclinado. Tampoco me sirve. Entonces, ¿qué necesito? Siempre necesito de un contacto B más un contacto A o un contacto C. Idealmente A, B y C. Por el otro lado, también sé dónde está el contacto A, en qué cúspides, crestas triangulares internas de las cúspides mesiovestibular y distovestibular. Sé que el contacto B está en las crestas triangulares palatinas de las cúspides crestas triangulares internas de las cúspides palatinas,
esto. Y sé que el contacto C, estas crestas triangulares externas de la cúspide palatina, está por detrás. Sé que en el único lugar donde no tengo un contacto C es en el primer premolar superior. En los demás dientes, en todo. Entonces, acá tengo todo. Topes, estabilizadores. Entonces, si quieren capturar la pantalla, pueden hacerlo. Los que tienen Mac es control, ¿cómo es? Control, comando 4 creo que es. A ver, sí, creo que es comando. Y lo pueden capturar. O, ay, ahora se me hizo un lío. Pero sí, creo que es así. O comando 4, F4. No, comando 4. No. Sí, así es. Y pueden capturar la imagen. Entonces, si está buena, o cópienla con el celular. Más fácil. ¿Para qué dice tanto lío si con el celular lo pueden hacer? O después me la piden y se las mando. Bien, entonces, tenía esto de los contactos. Los contactos oclusales, siempre sobre superficies convexas. Ya les dije que el tope es una superficie perpendicular a un arco de cierre. Acá lo tienen. Y un estabilizador, ahí está el tope. Ahora le pongo la superficie perpendicular y se cierra el arco de cierre. Puede ser la cara palatina de los dientes anteriores, o el borde incisal de los inferiores, o vertientes distales del superior y vertientes mesiales del inferior. ¿Y qué es un estabilizador? Un contacto que estabiliza la oclusión, que es necesario, pero que, ojo, si el contacto es primario sobre este estabilizador, se produce la deflexión. Entonces es peligroso. Acá lo tiene una animación, tope y estabilizador. Ahora tengo un diente desalineado, tocan el estabilizador y se genera una deflexión. Puede ser grande o pequeña, pero eso no me da estabilidad en el sistema. Los topes detienen, los estabilizadores estabilizan. No es necesario memorizarse todos los contactos dentarios. Esto es una locura, hay que evaluarlos, hay que mirarlos, porque son diferentes en clase 1, en clase 2 y en clase 3. Entonces, nadie puede agarrar y mirar los contactos oclusales y intentar memorizar esto. Esto es una locura. Esto no sirve para nada, porque aparte no siempre están todos los contactos. Entonces, saber dónde está cada contacto, poder registrarlo y entenderlo. Saber que en una vertiente mesial, en una cúspide, en una fosa mesial, perdón, yo tendré un contacto, un otro color, rojo, un contacto y otro contacto y otro contacto, y sé que en la fosa distal puedo tener un contacto, otro contacto y otro contacto. A ver, vamos a entenderlo. En una fosa mesial tengo un reborde marginal mesial, vertiente distal, es un tope, y tengo una cresta triangular interna, vertiente mesial, que es un estabilizador, y otro estabilizador, contacto A, contacto B, o en la fosa distal, que tengo la cresta triangular interna de la cúspide vestibular, un contacto A, que es una vertiente distal, que es un tope, y acá en la cresta palatina una vertiente distal que es un tope, y en el reborde marginal mesial, distal, perdón, vertiente mesial, que es un estabilizador. Y esto es una regla. En toda fosa mesial hay un tope y dos estabilizadores, y en toda fosa distal hay dos topes y un estabilizador. Regla mnemotécnica, no se lo olvidan más. Le preguntan al paciente, ¿qué lado? ¿Me puede indicar qué diente? ¿Me puede decir qué siente? ¿Qué siente? Está alto, tope, la marca, busco la marca. Ah, está alta y se mueve, estabilizador. Lo sé. Ahora, ¿qué intento yo hacer con esto? Leer los contactos y entender que hay una fresa que genera convexidades, que es cóncava, y que si yo la coloco siempre me va a generar convexidades. Ni redonda, ni troncocónica, ni nada de eso. Tiene que ser algo que me genere convexidades. Porque las cúspides y los contactos son sobre punto, no sobre áreas. Una redonda nunca, porque me genera un hueco. ¿Qué utilizo? Papel articular. Diferentes grosores, 200 micras, 100 micras, 60 micras, 8 micras. Lo que tengo que saber es cómo se utiliza. Entonces,
Sabemos que hay un contacto dentario que se establece en el último ciclo masticatorio, 17.5 minutos por día, último ciclo masticatorio. Ahora, en parafunción se establece el contacto, apretamiento, isometría. Bueno, ¿puedo poner un papel grueso? ¿Puedo poner un papel fino? ¿Puedo poner un papel grueso más un fino? ¿O puedo poner un papel fino? A ver, ¿qué me dice cada uno? El grueso me marca un área. El fino me marca un punto. El grueso más el fino, ¿qué me está marcando? El área y el punto. El punto coloradito es el punto que tengo que tocar. Y el fino me va a marcar un puntito, 8 micras. Entonces, ¿yo qué necesito tocar? ¿El área? No, el punto. ¿Cómo puedo saber esto hoy yo? Bueno, hoy hay elementos que me ayudan a poder mejorar esto. ¿Espera que se me trabó? Disculpen que se me trabó la computadora. Ahí está. Entonces está el T-Scan. Sensor colocado en la boca, ocluye y me da la intensidad de los contactos. Por ejemplo, acá me está diciendo 36.4 o en el sistema de barra lo veo en colorado. ¿Sí? Muy fuerte. Produzco el ajuste, oclusión. Y ahora veo que me bajó la fuerza y está más equilibrado. Y esto es muy bueno. Pero yo tengo que entender que en la rehabilitación y dentro de la postura, todo está relacionado. Y entonces, así como el paciente estoy chequeando los determinados captores, así como estoy evaluando la postura, también tengo que saber que hay una actividad neuromuscular que a veces se produce un aumento de la misma. Y que puede producir algo como se llama el bruxismo, que puede ser diurno o nocturno, dos entidades diferentes, que no tengo tiempo de explicarlo. Pero que yo sé que este paciente durante la noche aprieta isometría o aprieta y mueve, isometría más isotonía. Y que esa fuerza en este momento no es controlada, porque el sistema está funcionando en este momento en una cuestión totalmente involuntaria, de noche. Pero que yo puedo protegerlo, por ejemplo, con una placa, que yo puedo protegerlo, por ejemplo, con una rehabilitación, que yo puedo medir la polisomnografía, cómo se está midiendo, que yo puedo medir la electromiografía de cómo está actuando, que yo puedo medir todo, pero que yo tengo que entender que este paciente puede romper resinas, dientes, coronas, implantes, lo que sea, carillas. Y los fracasos se producen por esto. Los fracasos de los tratamientos se producen por un aumento de la actividad, lo cual hay que tener muy presente. Miren esta paciente, lateralidad, bruxismo isométrico isotónico, pero en lateralidad, para un lado y para el otro. Entonces, cuando yo tengo pacientes así, yo tengo que entender que se generan, se absorben y se protegen las fuerzas. Y que la protección depende fundamentalmente en el movimiento céntrico de la oclusión mutuamente compartida y protegida. Estamos hablando de abrir y cerrar dientes posteriores, protegen a los posteriores y a la articulación. Y que en la dinámica, los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores que no tiene que haber contacto y a las articulaciones temporomandibulares, sistema doblemente protegido, que es la famosa desoclusión, tanto en protrusiva como en lateralidad. Este es un sistema equilibrado y protegido a nivel dentario. Hay que verlo a nivel postural también. Ahora, si yo a esto, que es el sistema de oclusión y desoclusión que lo tengo, yo le puedo agregar ahora un elemento que me pueda medir a mí la parte muscular, y son electrodos totalmente inalámbricos, donde a través de un sistema de Bluetooth y obviamente de una conexión, de una llave que uno tiene, es como un pendrive, que se conecta a la computadora, y después tenemos los electrodos, los sensores que se colocan los electrodos sobre esto. Yo ahí lo tienen puesto a la paciente, y voy a tratar de registrar este análisis oclusal. Y tratar de evaluar ahora cómo trabajan los temporales, los maceteros, cómo trabajan del lado izquierdo y del lado derecho, cómo trabajan en forma homóloga, puede ser, pero también en forma cruzada. Entender cómo está el paciente, si está centrado, si las fuerzas son estables.
si hay una deflexión, lo que se llama la fuerza torsional, saber el grado de impacto que tengo y entender también que si hay un grado de asimetría entre el sector anterior y el sector posterior. Entonces, es una herramienta más que tenemos y que tenemos que entender que esto nos sirve para medir objetivamente la oclusión, que obviamente nos da una cuantificación, nos ayuda a comunicar porque nosotros podemos imprimir el registro y dárselo al paciente, obviamente que nos protege también legalmente y nos ayuda también con los fisioterapeutas y posturólogos a tener una información cruzada. Esto consta de sensores, ¿sí?, que se cargan y obviamente que después tienen como una activación acá adelante, un elemento donde uno los frota por este punto y estos se activan, empieza a titilar esta luz. Cuando están en azul se están cargando, cuando se apaga ya quieren decir que están cargados, mantienen la batería, quédense tranquilos que no hay que estar cargándolo permanentemente. Y que lo primero que hacemos es detectar, le decimos al paciente, vamos al temporal, y por ejemplo decimos al paciente que cierre. Y pueden colocarse los dedos a este nivel y hagan fuerza y van a ver cómo sienten al temporal. Sobre todo si tocan y ocluyen. Después pueden poner a nivel de la rama, como 2 dedos para arriba, ocluyan y van a sentir el macetero. Entonces colocan el sensor en dirección con la fibra del macetero y colocan con una dirección, yo estoy tomando en este caso las fibras anteriores del temporal y lo estoy colocando de un lado y del otro, ¿sí? Y voy colocando esto, obviamente ya encendido, y ahí tengo los 4. Una vez que tengo esto colocado, y que ya tengo instalado, y ya puesto el nombre del paciente, edad del paciente, voy a hacer algo que se llama calibración. Quiero calibrar el sistema. Quiero que el sistema tome una forma y un calibre. A partir de esto, chequear la oclusión. Entonces, ¿qué le digo al paciente? Que por favor muerda 2 algodones en el sector posterior y que ocluya. Aprieto este elemento que dice 005, son 5 segundos, y el paciente empieza a morder y se empieza el sistema a funcionar y a calibrar. Una vez que el sistema se calibró, y ahí está actuando, ahí se prenden los sensores temporal y macetero, tanto derecho como izquierdo, ahí está calibrado y me da selección de calibración. Yo puedo hacer 1, puedo hacer 2, puedo hacer 3, puedo hacer 4, selecciono en donde se repita, veo que se repite en la 2 con la 1 y con la 3, bueno, elijo 1. Por ejemplo, me gustó la 2, elegí la 2. Ya está calibrado. Saco los algodones y ahora la misma posición que el paciente está parado mirando al horizonte, por favor, ni que suba la cabeza ni que baje la cabeza, que mire la posición natural de la cabeza. Porque si hace esto, va a tener contactos más anteriores. Y si hace esto, va a tener más contactos posteriores. No me importa la porción de cómo está la cabeza, porque no puedo pedir a la cabeza que esté derecha. Esto va a ser cuestión de cómo está el paciente. Estoy evaluándolo. Después veremos cómo lo modifico. Por ejemplo, con una placa. Pero ahora registro la oclusión. Entonces me da un registro de oclusión. Y me va a dar una información, que la vamos a tener abajo, que ahora voy a explicar cada una de las partes para que se entiendan. Pero me está dando un gráfico. Me está dando un gráfico donde me dice, de un lado macetero, ¿sí?, lo rojo, azul, temporales. Del primer premolar para adelante es la acción del temporal, algunos dicen del segundo premolar al segundo premolar, y algunos otros dicen que del primer molar para atrás o del segundo premolar para atrás es la acción maceterina. Este sería el centro, este sería el centro, esta es la zona media, y esta es la zona que puede fluctuar hacia un lado y hacia el otro, y lo mismo, temporales hacia un lado y el otro, puede adelante y para atrás. Pero a veces le van a aparecer flechitas o a veces le aparece un punto. Cuando hay una flechita quiere decir que hay un desplazamiento. Y acá hay un número, ¿sí? Este número es un coeficiente donde me dice el nivel de fuerza que está teniendo el paciente, que puede ser baja, que puede ser media o que puede ser alta. Entonces vamos a empezar a ver esto. El primero es el parámetro de índice del plano oclusal, el tipo de oclusión, ¿sí? Cómo muerde ese paciente. Y acá tenemos dos variables, el macetero y el temporal. El rojo o rosa se refiere al macetero y el azul se refiere al temporal. Y después tienen las barras continuas que están ahí cruzadas como que fueran una cruz. Ahí sería en el medio, donde están los verdes, sería el centro de todo. Y las otras son las variables.
La segunda cuestión es el índice global del equilibrio neuromuscular. Si es verde, quiere decir que es superior al 83%. Mucha fuerza, está bien. Amarillo, tiene fuerza mediana. Y rojo, poca fuerza. Eso es sinónimo de algún tipo de grado de patología, algún nociceptor que está actuando que no lo deja morder y hacer fuerza, algún dolor o muscular o articular, algo que el paciente no puede llegar a ocluir con la fuerza necesaria. Después evaluamos que acá en este punto, por ejemplo, hay puntos. Quiere decir que en este paciente, que después lo vamos a ver, ya no hay torsión. Está en un índice, como van a ver después, torsión, dice entre 90 y 100, 92. Por eso no hay un desplazamiento. Y van a ver que también el baricentro está equilibrado, 90 al 100, y vamos a ver ahora qué son estos POC temporal, POC macetero, que es el promedio de fuerza a nivel temporal y el promedio de fuerza a nivel de los maceteros. ¿Qué me va a decir? Si es izquierdo o derecho, dependiendo de dónde está. Si va para el lado izquierdo o va para el lado derecho. En este caso está hacia el lado izquierdo, entonces me está diciendo izquierdo, izquierdo. Entonces vamos a ver ahora cada uno. ¿Qué es el coeficiente de superposición porcentual? El POC. Me da el grado de simetría de contracción estandarizada de los mismos músculos, maceteros o temporales. Y me va a decir qué grado de fuerza de cada uno. ¿Sí? Pero me dice, por ejemplo, que es un 88%, que está bien, promedios entre 83 y 100, pero está levemente hacia la izquierda. Si estuviera en el centro, no me va a decir nada. Y si estuviera hacia la derecha, me va a decir derecha. Lo mismo me pasa en el macetero. Después vamos a ver que hay algo que se llama baricentro. ¿Qué es el baricentro? El promedio entre los músculos, ¿sí? Y me dice dónde está. Por ejemplo, me dice acá posterior. ¿Por qué? Porque yo veo que el temporal de 88 y acá veo que en el macetero 85 me está dando, perdón, que en esta porción me está dando más un contacto entre el promedio del lado posterior que del lado anterior. Torsión. ¿Qué me está diciendo? Que no hay torsión, es contrario, ¿no? Temporal y macetero, y me está dando si hay torsión o no ha dado torsión. Acá van a ver que los puntos del lado derecho van a ver que hay una flecha, ¿sí? Hay torsión, y del lado izquierdo, que es el valor real de lo que está tomado ahí, no hay torsión. Y la fuerza es del 90%, ¿sí? El grado de impacto de eso, o el coeficiente de fuerza es alto. Está bien, el paciente está mordiendo y tiene fuerza, 90%. El impacto, que ahora lo vamos a ver, es el grado, indica el grado de actividad masticatoria y es proporcional a la fuerza que tienen. El promedio está entre 100 y 115. Por debajo hay poca fuerza, por arriba hay mucha fuerza. Y esto también tendrá que ver con la dimensión, pero no, dimensión vertical, pero no es el punto. Y el último punto, que es el cuadro inferior, me habla del grado de asimetría. El grado de asimetría es entre lo que es el grado de normalidad, entre lo que es el músculo derecho e izquierdo, y habla de menos 10 a 10, ¿sí? El menos indica al lado izquierdo y el positivo al lado derecho. Me está dando que hay una asimetría poca, pero del lado izquierdo. Es poca, pero del lado izquierdo. Entonces, el elemento me permite a mí perfectamente medir las cosas. Me da la posibilidad de tener una paciente, en este caso con resina, reconstruida, hombro derecho más elevado, veo los hombros como está, y me da en un inicio del lado derecho que estaba disminuido y me está indicando el grado de fuerza. Este es el programa anterior, ahora vamos a ver el programa nuevo. El que les mostré recién es el programa nuevo, que es el 3.0. Donde está un poquito más claro y más desarrollado esto, pero ustedes pueden hacer una comparativa entre el anterior y el posterior. Fíjese que a nivel maceterino inferior, cómo está casi equilibrado. Todavía en temporal hay que ajustar algo, pero es entre un ajuste entre lo que era la paciente en el sillón y la paciente parada. Miren cómo varió entre la paciente parada y la paciente en el sillón.
La paciente en el sillón me daba una fuerza diferente a nivel maceterino, pero la paciente parada se estabilizaba un poco más, no en temporal, pero sí en macetero. Un paciente que va a ser rehabilitado, provisorio, se colocaron implantes, se hizo primero la parte superior, se hizo la carga del sector inferior que estamos esperando, ya están los provisorios de los dos maxilares colocados, hay que conectar todo esto y hacer la rehabilitación. Veo que con los provisorios está desocluyendo y ocluyendo correctamente, y una vez que tengo todo voy a la rehabilitación final, y ahora tengo el caso terminado, tanto superior como inferior, y veo la oclusión y la desoclusión. Y obviamente también la oclusión. Pero ahora vamos a ver con TESCAN cómo es el primer control de la oclusión, y veo cómo hay una mayor fuerza o mayor contacto de un lado que del otro, y se está viendo 41.4 acá. Miren el contacto acá, hay que ajustar. Esa es una pieza, vamos para atrás. Es esta pieza de acá atrás, esto que está allá atrás, que habrá que ajustarla. Y cómo me da la fuerza, 88%, pero miren, temporales 26, 19, del lado derecho y del lado izquierdo, y veamos que maceteros están próximos, pero hay torsión, hay una deflexión mandibular. Hago un ajuste oclusal, vuelvo a chequear lo que estoy haciendo, lo veo mucho más próximo, pero cuando me voy ahora a la fuerza muscular, aumentó al 90%, pero ahora veo 23-26, 25-26. Veo que muscularmente la cosa se ha equilibrado. Obviamente me falta una sesión más para terminar, pero estoy viendo perfectamente a nivel maceterino hay un poquito más de fuerza. Vamos a ver, baricentro posterior, 91.9, 86 a nivel temporal. Después veo que no existe torsión, está en el valor, 90.69. El impacto es correcto, 105, entre 85 y 115, está bien. Y veo que la simetría es levemente hacia la izquierda, 3.56. ¿Ven? Muy poquito hacia la izquierda. Lo cual me da realmente un grado de exactitud, un grado de control, que después será, obviamente, una referencia que yo tendré que tener a posteriori cuando vaya a ajustar más la oclusión, porque lo tendré que hacer, porque tendré que controlar. Si tendré que una placa también lo puedo hacer, pero yo tengo el antes y el después del paciente, y tengo el paciente antes de rehabilitarse y posterior a la rehabilitación. Miren, siempre cuando uno se mete en estas cosas y se empieza a meter en oclusión y empieza a encontrar que, bueno, que le puede encontrar sentido, que empieza a encontrar herramientas que nos sirven, por alguna manera uno va modificándose. Y cuando la mente se abre ante una nueva idea, jamás vuelve a la anterior, al tamaño original, ¿sí? Es como que uno salió del área de confort. Uno, es como el paracaídas, ¿no? Uno dice, el paracaídas, si no se abre, no sirve, y nos matamos. La mente es como el paracaídas, si no se abre, no sirve. Esto es abrir, esto es abrirse a buscar algo nuevo. Abrirse, no algo nuevo, porque es el año 1980 está la electromiografía en odontología. Pero estamos hablando de algo que es una herramienta útil, obviamente mejorada, ahora con sistemas por Bluetooth, donde no estamos con tantos cables y no con tantas cosas, y tal vez mucho más complicados. Estos son de 4 canales, la empresa BTS, que es a quien pertenece Titan, también tiene de 8 canales, donde utiliza también el digastro y el esternocleidomastoideo. Entonces podrán ver el grado de torsión de la cabeza y podrán ver el grado de flexión que pueda tener o de extensión de la cabeza. Eso le da una variable más en cuanto a la posición de la cabeza. Esto nos sirve a nosotros en odontología. No es simple, parece simple, pero es muy bueno, porque nos está dando lo que nosotros necesitamos, que es maceteros y temporales. El pterigoideo interno es muy difícil de tomar, obviamente el pterigoideo externo imposible, pero estos sensores de superficie perfectamente están tomando todo lo que es la respuesta motora de lo que es la inervación del trigémino sobre estos músculos, obviamente, y la respuesta sensitiva que me da la propiocepción.
creo que en la medida que vamos creciendo en la profesión y podemos tratar de apuntarle al centro para tratar de ser más precisos, es necesario determinadas herramientas. No creo que sean imprescindibles, yo no creo que si alguien no tiene esto no pueda hacer odontología, obviamente que sí, pero también sepamos que hay herramientas que nos ayudan a tener mayor precisión. No por no tenerlas hay que negarlas, saber que existen y que nos pueden ayudar. Y que si tengo la posibilidad de comprarlas, me sirven. Y que si tengo la posibilidad de comprarlas, no son difíciles de utilizar. No es para nada difícil de utilizar. Y cuando la empezamos a utilizar, casi como que nos hacemos adictos a la utilización y queremos meterlo en todos los casos. Porque queremos registrar, ver los cambios, ver los controles, ver todo. Importante, siempre que tomen un paciente, que el paciente tome una posición natural, que no obligue, que no quiera ver la computadora a ver qué está pasando, porque eso cambia la cabeza, cambia la fuerza muscular. Entonces, siempre tratar de tener el paciente como una normativa, ¿sí? Tener como algo donde está estandarizado y yo mire al horizonte, mire derecho, trate, no obligarlo, pero sí tomar esto. Después lo podremos hacer con placas, y van a ver con placas también cómo pueden ajustar las placas y cómo puede ayudar, por ejemplo, una placa donde tengo un hombro descendido y ajusto la placa y activo la placa de este lado, del lado izquierdo, cómo el hombro se eleva y cómo la oclusión se empieza a estabilizar y cómo también hay una respuesta corporal y el paciente se lo manifiesta al otro día o a los 2 días, el mejoramiento que tiene. Eso lo pueden graduar, lo mandan al posturólogo, evalúan todo. Realmente es un mundo maravilloso, realmente maravilloso. Terminé, Antonino, acá están cualquier información que necesiten, ahí está mi mail, Gustavo Bernaza Gmail, o en Instagram tienen Gustavo.Bernaza o Gustavo Bernaza en Facebook, el que más utilizo es Instagram, pero ahí tienen mi mail por si necesitan artículos de referencia. Si no se meten en la página de Titan, Titan tiene muchos artículos, son 44 artículos que tienen, los principales son siempre Ferrario y Esforza, que son los primeros que empezaron a trabajar, y tienen muchísimos artículos de ellos. Hay mucho artículo para bajar y lo pueden bajar de forma gratuita y tenerlos. Realmente, desde el punto de vista clínico, que es lo que puedo hablar yo no hablo de la parte comercial porque la desconozco, pero realmente los beneficios que he obtenido, soy una prueba viviente de eso, es realmente maravilloso. Y a este hombre que he conocido, que gracias a Dios lo he conocido, Antonino, Gracias, doctor. Un placer Fabi, mío. en su momento también, me han ayudado mucho y continuamente hago preguntas y me ayudan, inclusive con las actualizaciones de los software, y me ayudan por cualquier inconveniente que tengo o alguna duda que tengo de parte de la empresa. Siempre tengo la respuesta. Tengo el WhatsApp de Antonino y es realmente increíble la comunicación personal. No es que me mandan con una persona que me levanta el teléfono y me contesta cuando puede. Él es italiano, habla perfectamente el español, como Eso vive sí. en Italia. Pero yo te agradezco infinitamente la ayuda que me has dado profesional, y bueno, yo estoy intentando mejorar con lo que ustedes me han brindado a través, bueno, yo de la compra de esto, que es realmente maravilloso. Doctor Bernaza, muchas gracias. Ha sido muy interesante, un punto de vista totalmente diferente de los otros webinars y casos clínicos que hemos explicado en el último Intenté año. hacer De eso. hecho, hemos empezado más. Hay que hacer esto, hay que tener siempre alguna novedad. Intenté hacer eso. Sí, ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias también por la explicación final del uso del dispositivo, pero por lo que concierne el tema de tratamiento, importantísimo, importantísimo. Muchas gracias, doctor. No veo preguntas hasta este momento. Ha sido todo extremadamente claro. De todas maneras, cualquier cosa. Pero realmente puede haber alguna duda. Lo mismo, Sí. la verdad no sé de qué países están presentes, pero si hay de Latinoamérica, yo te pediría que digas en qué países están con representación, como para que la gente sepa. Perfecto, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Un agradecimiento me llegó del doctor, uno de nuestros usuarios, que es el doctor Ramos, de Granada, de España, que
Ha sido una maravillosa explicación. Me ha escrito por WhatsApp en vez de escribirlo aquí. Pero yo se lo refiero. Pues muchas gracias. Gracias. Esta reunión ya la hemos grabada y la vamos a subir a YouTube. Y luego a los participantes, el doctor Claro, por supuesto usted también, le vamos a pasar la grabación del día de hoy. Muchas gracias. No, Gracias a pero te todos. preguntaba, Sí, Antonio, perdone. ¿en qué países están en Latinoamérica para que Latinoamérica la en gente... Brasil. De Brasil tenemos a un distribuidor, sí. Argentina Chile, también? Argentina Chile, estamos terminando con el proceso de registro, sí. falta solo esta parte, pero estamos. Y luego en Chile podemos enviar directamente porque no se necesita, de hecho, una importación, no hay restricciones sobre el producto, entonces se puede enviar sin problemas. Sí, esos son los Perfecto. países Bueno, con para los que que la estamos gente sepa, porque trabajando, por ahí hay son los alguien... países con los que estamos trabajando mucho más. Sí, sí, sí. Con Chile podemos hacer un envío directo sin el trámite de un importador distribuidor. En Argentina estamos trabajando con Arcana, SRL, que han participado. O sea, veo Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? Para terminar la parte de registro, que pronto va a estar disponible. Y listo. Y luego Brasil Carolina es tenemos Carolina Raya. Carolina Molina, sí, sí, que está aquí, Carolina Molina. trabaja para No, Arcana, pues, sí. también agradecimiento a la gente de Raya que a través de ellos he conseguido El el sistema. dispositivo. Y luego, bueno, Brasil tenemos un importador y distribuidor. Son los 3 países en Latinoamérica donde trabajamos y donde tenemos posibilidad de proporcionar software y equipo al cliente, claro, al odontólogo que esté interesado. Sí, 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 sí. Ya ¿No hay está. preguntas? No hay pregunta, no hay pregunta. ¿He sido muy Bueno, claro pues, o no me no, entendieron nada? súper claro, no se ha entendido nada. Yo creo que ojalá que haya sido claro, porque si es que no Sí, entendieron nada, me quiero morir. todo muy claro, todo muy claro. Doctor Verrazzi, Bueno, les hagamos así, mando cualquier cosa. muchas Diga, gracias y muy buen fin de semana para todos. un buen fin de semana a todos y, espera, vamos a ver, creo que es una... Carolina nos saluda. Bueno, perfecto, doctor, un placer y que tengan todos un buen fin de semana. Que estén bien, un saludo. Igualmente para todos. Hasta Chao, luego. chao. Chao.